Ahora sí, decíamos las funciones energéticas porque aporta 9.5 kilocalorías por gramo y aparte también tiene otras funciones, como por ejemplo la reserva. Son fuente de energía, ¿ya? Pueden almacenar. ¿En qué forma? De triglicéridos, que son compuestos más amplios de los lípidos y también ya los voy a mencionar cuando hablemos de la clasificación, pero se almacena en forma de triglicéridos. ¿Dónde yo encuentro triglicéridos? Encuentro principalmente en el hígado y en los músculos. Es ahí donde yo encuentro triglicéridos, que son la forma almacenada de los lípidos. ¿Te acuerdas? El glucógeno era en la glucosa, ¿verdad? Los triglicéridos es aquí en los lípidos. ¿Qué otra función tiene? Tienen la función de estructura. Una función estructural. Y esto de acá en la estructura principalmente está dada por los fosfolípidos. ¿Qué son los lípidos? Los fosfolípidos son lípidos más un grupo de fósforo o fosfato. ¿Y esto dónde lo encontramos? En la membrana celular. En la membrana celular. Ahí encontramos fosfolípidos. ¿Qué más? ¿Qué otra función tiene? Tiene una función de termoaislante. Termoaislante. ¿Qué quiero decir esto? De que nosotros con los lípidos conservamos el calor, principalmente en una grasa denominada grasa parda. Y la grasa parda lo hallamos en los bebés, en los recién nacidos, una grasita que sale color blanquecino, poquecito, algo así, eso es la grasa parda. Y eso le brinda energía a los recién nacidos. Otra función tiene la función hormonal, ¿sí? Hormonal, pero no de todas las hormonas, solamente de hormonas sexuales. ¿Cuáles son estas hormonas sexuales? La testosterona y los estrógenos en la mujer. Testosterona para el hombre, estrógenos en la mujer. ¿Qué otra función tienen los lípidos? Tienen una función denominada electroaislante. Electroaislante. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir esto? Que va a aislar o va a disminuir la conducción eléctrica. ¿Y dónde encuentro esto? En la mielina. ¿Y dónde encuentro mielina? En las células nerviosas. Pero las células nerviosas periféricas. ¿Sí? Aquí vamos a recordar algo para que no se confunda. El sistema nervioso se divide, ¿sí?, en tres partes. Un sistema nervioso central, un sistema nervioso periférico y un sistema nervioso autónomo. ¿Dónde encuentro la mielina? En el sistema nervioso periférico, en los nervios periféricos, los que nos permiten el movimiento de los músculos. ¿Sí? Ahí encuentro yo la mielina. ¿Hasta aquí está claro, señorita Tatiana? ¿Hay dudas? ¿Todo va bien? No, sí, todo claro, profesor. Ya, normal. Si tienes dudas, puedes decírmelas, ¿ya? ¿Qué otra función más tiene? La función de protección. ¿Cómo así? Tiene nosotros en algunas partes de nuestra estructura y mayormente en las plantas, tienen una capa externa llamada cutina. Y la cutina es una capa externa que nos va a proteger no solamente del medio, sino también de algunas sustancias como el agua, para que no ingrese y genere alteración. Eso de ahí lo encontramos en las hojas de las plantas. Por eso cuando usted, por ejemplo, si llega a regar un poquito sus plantitas, va a notar de que se forman pequeñas gotas y no se moja completamente. Esto es gracias a la cutina que está presente en ellas. Esos son en cuanto a los lípidos. Ahora, vamos a hablar sobre la clasificación de los mismos. ¿Cómo se clasifican los lípidos? Clasificación.
Muy bien. ¿Cómo es que se clasifica? Primero, se van a clasificar en lípidos simples. Lípidos simples. Y en los lípidos simples tenemos dos compuestos importantes. Los glicéridos más las ceras, ¿ya? ¿Pero qué son los glicéridos? Son compuestos más pequeños, son uniones de compuestos más pequeños. Y acá vamos a mencionar cuáles son los compuestos de los lípidos. En general, los lípidos tienen una composición de la composición de los lípidos. Primero, tenemos que saber que hay un compuesto denominado glicerol. ¿Sí? Glicerol. ¿Y qué es el glicerol? Es un compuesto pequeño formado por átomos de carbono, o hidrógeno y oxígeno. Y más o menos su presentación va de esta forma. 3 moléculas de carbono y unido a las cadenas de hidrógeno, los puentes de hidrógeno, y acá tienen alcohol en su estructura. Alcohol en cada lado de los enlaces. De esta forma. ¿Sí? Este es un glicerol. Y el glicerol también puede unirse a otras sustancias llamados ácidos grasos. Sí, ácidos grasos, pero de dos tipos. Saturados, ácidos grasos saturados, y ácidos grasos insaturados. Insaturados. Entonces, ¿cómo es un ácido graso saturado? Tengo en un extremo una molécula de alcohol, doble enlace para el oxígeno y luego cadenas de carbono con hidrógeno. ¿Sí? Este es un ácido graso saturado. Solamente tiene una cadena de carbono con un enlace simple. ¿Qué significa enlace simple? Que va más o menos así. Carbono con carbono, con carbono, con carbono, así. De esta forma. ¿Ya? Mientras que los insaturados tienen casi la misma forma. Un extremo con alcohol, un doble enlace con oxígeno y su cadena carbonada. Pero hay puntos en donde tienen doble enlace de carbono. ¿Qué quiere decir eso? Que viene de esta forma. Carbono, carbono, doble enlace de carbono y otra vez de esta forma. Ese es un insaturado porque tiene doble enlace de carbono, ¿ya? Mientras que los saturados son cadenas simples. Y estos son los compuestos de los lípidos. Y a partir de estos más otras uniones van a formar los compuestos más grandes, ¿ya? O estructuras más complejas, más grandes. Ahí vamos a lo que ya estábamos hablando, la clasificación. La clasificación. Sí quedó claro esta parte de los ácidos grasos y los glicerol, ¿verdad? Sí, profesor. Listo. Entonces vamos a la clasificación. El primero vamos a hablar sobre los lípidos simples. Lípidos simples. Y en los lípidos simples, nosotros tenemos a los glicéridos. Glicéridos. ¿Y qué es un glicérido? Es un ácido graso más un glicerol. Un ácido graso más un glicerol. ¿Ya? Voy a poner acá. Ácido graso más glicerol. ¿Pero qué ácido graso? Un ácido graso saturado, ¿ya? Ácido graso saturado, más una molécula de glicerol. A esto se refiere un lípido simple, que en este caso es los glicéridos. ¿Y qué viene a ser eso? Viene a ser unos compuestos, ¿sí? Que principalmente están en los hidrocarburos, que es decir que tienen bastantes compuestos de carbono, ¿ya? Y también estos de acá pueden estar unidos principalmente a ácidos grasos saturados, pero también pueden estar unidos
a ácidos grasos insaturados. Pero la principal unión es esto, ácidos grasos saturados más una molécula de glicerol. Y esto de acá nosotros podemos encontrar dos tipos, unos ácidos grasos en estado sólido, ¿sí? Vamos a dividir acá. En estado sólido, o también lo podemos encontrar en estado líquido, ¿sí? En estado líquido. ¿Dónde encuentro en estado sólido los ácidos, los glicéridos? Lo encuentro principalmente en la manteca. En la manteca. ¿Dónde más lo encuentro? En grasas animales. Grasas. ¿Dónde más encuentro los glicéridos en estado sólido? En la margarina. ¿Y dónde está la margarina? En la mantequilla. Esos son los compuestos en estado sólido. En estado líquido, yo lo encuentro principalmente en aceite. Pero no en el aceite de cocina que venden en botellas simples, sino en aceites vegetales. ¿Sí? Vegetales. En esta fuente. ¿Y dónde más? En aceites también de frutos secos. Ahí encuentro yo estas dos formas de glicéridos. En estado simple y en estado sólido. ¿Qué otro compuesto lipídico es simple? También tenemos ahí a los triglicéridos. Triglicéridos. Ya habíamos visto, ¿no? Los triglicéridos es una forma de reserva de los lípidos que encontramos en el hígado y en los músculos. ¿Ya? Estos triglicéridos es una denominada grasa neutra y es la más abundante en nuestro organismo. ¿Qué más? Ya habíamos dicho que tiene la función de energía. Tiene una propiedad energética y a la vez estos triglicéridos está compuesto principalmente por una molécula de glicerol, ¿sí? Glicerol más 3 cadenas de ácidos grasos. Entonces, ¿cómo va la situación? Yo tengo acá mi compuesto, a ver, vamos a hacerlo con este color. Yo tengo mi molécula de glicerol, ¿sí? Que es esta de acá, compuesto de glicerol, y unido a ellas 3 cadenas de ácidos grasos saturados, que más o menos van de esta forma. ¿Sí? Así, de esta forma. Y así tengo mis 3 cadenas de ácidos grasos más una molécula de glicerol. Y me vas a preguntar, ¿dónde se va a unir? Se unen acá. A sus extremos con el alcohol. A sus extremos con el alcohol. Ahí se van a unir estos de acá. ¿Qué más? ¿Qué otros lípidos simples también presento? También encuentro en las ceras. No las ceras que usamos para limpiar, sino así se denomina el grupo de lípidos, ceras. ¿Y qué es una cera? Una cera es la unión de ácidos grasos, ¿sí? Ácidos grasos, más una molécula de alcohol, es decir, de OH, que justamente está acá, en ácidos grasos, ¿sí? Pero a este alcohol se le adiciona otra molécula más de alcohol. Más a esto, las ceras tienen la característica de que son oleosos, se puede oler, ¿sí? Se puede oler. Y que a la vez son allá. Y aparte también son bastantes en su función de protección. Y acá va lo que ya habíamos mencionado anteriormente en su función de la cutina. ¿Por qué? Porque lo encontramos en la cutina de las plantas, principalmente de las hojas de las plantas, y también lo podemos encontrar en la lana de las ovejas, ¿ya?
y ahí se denomina lanolina. ¿De quién? De ovejas. Ahí también encontramos a las ceras, ¿ya? Son compuestos naturales. Compuestos artificiales ya tenemos a otros, ¿no? Como por ejemplo las ceramidas, que son un complejo, en un compuesto más diferente o diferenciado de los naturales, ¿no? Son compuestos ya elaborados a partir de grasas o de lípidos, pero de forma artificial. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Y hemos hablado, No, profesor. ¿sí? Ya está. Aquí hemos hablado de los lípidos simples. Ahora vamos a señalar los lípidos complejos. A ver, vamos a agregar otro. No hay la opción de agregar. A ver, vamos a ver si puedo agregar otra. Creo que no. Vamos a salir un momento. Y vamos a agregar dos. Listo. Entonces ya habíamos hablado de los lípidos simples. Ahora vamos a señalar o vamos a hablar de los lípidos complejos. Lípidos complejos. ¿Y a quiénes tenemos dentro de los grupos de lípidos complejos? Principalmente a dos grupos importantes. Fosfolípidos y a los glucoproteínas. Perdón, glucolípidos. Glucolípidos. Los fosfolípidos, ¿sí? Son aquellos compuestos que están unidos entre un diglicerol, es decir, dos moléculas de glicerol, diglicerol, más ¿qué? Un grupo fosfato. Un grupo fosfato. ¿Cómo va aquí esto? Tengo lo siguiente. Tengo dos moléculas de diglicéridos, ¿sí? Moléculas de glicerol, o de glicerol, más, ¿qué cosa habíamos dicho? Ácidos grasos y un grupo fosfato. ¿Cómo va esto? Habíamos dicho que tengo mi glicérido, un grupo fosfato, perdón, la cadena carbonada normal, que viene a ser los ácidos grasos, y mi compuesto fosfato que está dentro de la misma, aquí. Este es el grupo fosfato. ¿Cómo es eso? PO3 menos. Este es un fosfato, porque tengo fósforo dentro de su arquitectura, de su composición. Fósforo, dos moléculas de glíceros, es decir, diglicerol, y ácidos grasos, ¿no? Estos de acá. Ácidos grasos. Eso es un compuesto fosfolipídico. ¿Qué más? ¿Qué característica tiene esto? Que tiene un extremo polar. Eso significa que es hidrófilo. Permite que las moléculas de agua pasen. ¿Y dónde encuentro esto? Aquí en los ácidos grasos. Los ácidos grasos son compuestos hidrófilos. ¿Ya? Es decir, si viene una molécula de agua, puede pasar, penetrar fácilmente. Y tiene un extremo, otro extremo neutro. Extremo neutro. Es decir, que es hidrófobo. Repele el agua. ¿Y dónde está este extremo hidrófobo? Aquí, en su compuesto fosfato. Por eso es que eso de acá, los fosfolípidos, lo encontramos en la membrana plasmática, ¿ya? En la membrana celular. Sí, habíamos dicho que la membrana celular es una bicapa, ¿verdad? De lípidos. Tiene dos capas de fosfolípidos que están de esta forma. Uno hacia afuera y uno hacia adentro. Entonces, vamos acá a colocar sus cadenitas de ácidos grasos que están aquí, que van más o menos de esta forma.
Este es un fosfolípido, este es otro fosfolípido. Todo esto es el interior de una célula. Vamos haciendo lo más bonito el esquema es esto. Tengo mi célula, mi núcleo y mi nucleolo, ¿no? Esta parte de la membrana es justamente esto. Extremo externo de la célula. Eso es esto. ¿Y para qué me permite tener una membrana bilipídica? Para que cuando llegue una molécula de agua se pueda repeler, es decir, tenga contacto con los fosfolípidos y no ingrese, para evitar que la célula se hinche o se llene con bastante agua. Este es por el lado externo, este es externo. Y este es interno. Ahora, en el lado interno, ¿para qué me sirve? Para que también igual el agua que tengo dentro de la célula no se pierda y se siga manteniendo dentro de la misma. Y así mantener su forma y su arquitectura. Si yo saco el agua y lo libero, estoy generando un estado llamado deshidratación de la célula, ya por pérdida de agua. Este es el compuesto de fosfolípidos. Ahora, con respecto a los glucolípidos, eso es la unión, sí, es la unión de una ceramida, de una ceramida en este caso, más un carbohidrato. Principalmente glucosa, son las principales cadenas con las que se une, pero es un compuesto carbohidrato, ¿ya? Y esto es abundante en la membrana celular y en el sistema nervioso. Membrana celular y también en las neuronas del sistema nervioso central, ¿ya? ¿Y cómo va esto? Entonces, nuevamente tengo acá mis fosfolípidos. ¿Sí? Tengo mis fosfolípidos, mis ácidos grasos y los carbohidratos van unidos acá. Cadenas de carbohidratos. ¿Y esto qué me permite? En la célula, las cadenas de carbohidratos van a reconocer estructuras externas y van a permitir que ingresen a la célula o que se mantengan fuera y lo repelen. Esa es la importancia de tener glucoproteínas ahí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay microorganismos como las bacterias y los hongos, los virus también, que tienen glucoproteínas dentro de las mismas. Y estas, si se unen con la de nosotros, pueden ser reconocidos, emiten señal y si los detectan como algo irregular o sospechoso, nuestro sistema inmunológico, que son nuestras defensas, las eliminan fácilmente. Estos son respecto a los lípidos complejos. Y hay otro grupo más llamado isoprenoides. ¿Ya? Ese es otro grupo de clasificación. 3, isoprenoides. Y los isoprenoides son lípidos, ¿ya? Son lípidos sin ácidos grasos, ¿ya? Ni tampoco glicerol. Son otro tipo de compuestos lipídicos que se encuentran también en el medio ambiente. Y esto de acá nosotros tenemos principalmente algunas sustancias como los esteroides. Entonces me dirá, si hemos dicho de que hay compuestos lipídicos que tienen, o sea, que forman glicerol y ácido graso, ¿cómo es que los isoprenoides están dentro de este grupo si no contienen ninguno de ellos? Fácil, porque estos en su composición se comportan como lípidos, pero no lo son, bueno, no tienen la misma arquitectura. ¿Por qué? Porque su unión, mejor dicho, su ciclo es un compuesto, sí, químico, octagonal, ¿ya? Que más o menos van así de esta forma. Y tienen acá su compuesto de alcohol. Entonces, estos de acá, estos esteroides se comportan como lípidos, también pueden estar dentro de las composiciones lipídicas de la membrana celular, también son hidrófobos y también tienen un lado hidrofílico, pero no tienen los compuestos clásicos
de un glicerol más ácidos grasos, saturados o insaturados. ¿Ya? Su principal núcleo son estos anillos que se denominan ciclopentano, peridrofenantreno. Un nombrecito muy cortito, ciclopentanoperidrofenantreno. Eso quiere decir que tiene 5 anillos, ¿sí? Ciclo, que son esos anillitos, esos circulitos, bueno, estos poligonales. Pentano, que significa que son 5, acá he dibujado solo 3, pero son 5. Peridrofenantreno, ¿sí? Tienen un extremo de alcohol y otro también de agua, ¿ya? De agua. ¿Sí? Y también son hidrofílicos y también tienen un extremo hidrofóbico. Esos son los esteroides. ¿Dónde encuentro esto? Los esteroides los encuentro principalmente en las grasas, en los ácidos biliares. Ácidos biliares. ¿Y qué son los ácidos biliares? Nosotros tenemos nuestro órgano llamado la vesícula biliar. Esa seguramente sí. Dentro de la vesícula biliar se secretan unas sustancias, unos líquidos denominados ácidos biliares o jugos biliares, los cuales se secretan para desintegrar a los lípidos que se consumen en nuestra alimentación. Ya, esta es la vesícula biliar. ¿Ya? Dentro de su secreción lo hace para desintegrar a los lípidos y a los fosfolípidos que nosotros consumimos en nuestra dieta. ¿Dónde más encontramos esteroides? Lo encontramos también en las hormonas sexuales. Habíamos dicho que una de sus funciones era hormonal, ¿no? En las hormonas sexuales también encontramos esto. ¿Qué hormonas? La testosterona en el hombre y en el estrógeno de la mujer. Ahí encontramos también esta composición de isoprenoides, y los esteroides. Y también en donde encontramos en las vitaminas, solamente en la vitamina D, que es su principal lugar donde lo hallamos, ¿ya? Y aparte de los esteroides, tenemos a los carotenoides. Carotenoides. ¿Qué son los carotenoides? Son principalmente compuestos de anillos de ciclopentanoperidrofenantreno, pero que lo encontramos más que todo en el origen vegetal. Lo encontramos principalmente en los vegetales, que me van a dar la pigmentación de los mismos, como por ejemplo los betacarotenos, ¿no? Los betacarotenos son un compuesto de pigmentación de los vegetales que contienen este grupo, ¿no? De los carotenoides, donde también encuentro en los licopenos, que también están dentro de las plantas o principalmente de los frutos, ¿ya? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, señorita Tatiana? No, profesor. Dígame. Lo de estenoides, lo que está por ahí, ¿es todo junto la palabra? ¿Cuál? Lo de ciclopentano. Ya, ciclopentanoperidrofenantreno, sí, todo es una sola palabrita. ¿Ya? Y esto es lo que le van a preguntar principalmente. ¿Cuál es el núcleo, o bueno, la estructura principal que encontramos en los esteroides? O le pueden decir en las hormonas sexuales, de parte del tema de los lípidos, es ciclopentanoperidrofenantreno. Ahora, habíamos dicho en un principio que nosotros dentro de la grasa, bueno, de los lípidos, que está aquí en la diapositiva anterior, tiene una función de energía, ¿no? Me brinda 9,5 kilocalorías por gramo, que es una barbaridad, es bastante lo que se brinda, aunque no lo crea, ese aporte de energía. Los carbohidratos nos brindan también energía, ¿no? ¿Cuánto de energía nos brinda? Nos va a brindar aproximadamente
de 4 a 5 kilocalorías. Carbohidratos, pero los lípidos tienen más, 9.5. Entonces, si los lípidos tienen más, ¿por qué no usamos lípidos dentro de nuestra dieta más que los carbohidratos, no? ¿Dónde encontrábamos carbohidratos? ¿Se acuerda? ¿En qué productos? ¿Se acuerda? ¿En dónde encontrábamos carbohidratos? Lo encontrábamos en la leche, lo encontrábamos en el pan, en los cereales, en la papa, ¿no? Ahí encontrábamos carbohidratos, ¿se acuerda? Muy bien, entonces, ¿por qué yo, si tengo ahí carbohidratos, por qué no consumo lípidos, no? Puedo embutirme ahí de mantequilla, de aceite vegetal, ¿no? Lo puedo consumir y tener más energía que un carbohidrato. ¿Qué ocurre? Nuestro organismo está adaptado a consumir más glucosa que lípidos dentro de su estructura. Si nosotros consumimos en demasía lípidos, es decir, vamos a poner acá, consumo bastante lípidos. Estos lípidos, como yo ya estoy utilizando la glucosa, estos lípidos se van a almacenar. Se almacenan. ¿Dónde hemos dicho que se almacena? En el hígado y en los músculos. Ahí se almacena, pero principalmente en el hígado. Otro órgano que nosotros lo podemos almacenar, bueno, en un órgano que encontramos los músculos, pero principalmente músculos abdominales. Por eso una persona que consume bastante lípidos aumenta el abdomen, ¿no? El tamaño del abdomen, la popular barriguita, ¿no? Oh, engordado, mira. Todo eso es un conjunto de lípidos que están ahí almacenados. Y el hígado también lo almacena. Y si este hígado almacena demasiados lípidos, lo que puede conllevar es a una enfermedad llamada esteatosis hepática. Y si nosotros revisamos el hígado, lo vamos a hallar de esta forma, cuando ya tiene la enfermedad. Este es un hígado normal, más o menos. Y cuando tiene la enfermedad, significa que tiene bastante acúmulo de grasa. Y normal sus funciones no las va a poder realizar. Porque se está volviendo tan llenado de lípidos que las células que se encuentran dentro del hígado, sus funciones no las van a regular de forma adecuada y muy al contrario van a generar que estas actividades disminuyan por esta enfermedad denominada esteatosis hepática. ¿Qué otra característica tiene? Que los lípidos que se absorben en una dieta y pasan a la sangre, ¿sí? Van a pasar como triglicéridos. Como triglicéridos. Y esos triglicéridos, ¿a dónde van? Principalmente lo transcurren o transportan, mejor dicho, dentro del torrente sanguíneo, es decir, en las arterias y las venas. Pero en las arterias es donde tiene mayor daño, porque estos triglicéridos que van a estar aquí se pueden adherir a las paredes de las arterias y generar la denominada enfermedad de arteriosclerosis. Arteriosclerosis. ¿Y cómo yo sé que tengo esto? Porque si se hace un estudio del vaso, es decir, si yo veo el vasito de frente, ya no de esta forma, sino lo estoy viendo desde por acá, y lo veo que más o menos es de esta forma, ¿qué hacen los triglicéridos? Los triglicéridos se adhieren y comienzan a taponar esta arteria. Lo cierran, es como si se formara un murito de grasa. De esta forma. Y como ve, la sangre ya no va a poder pasar con normalidad por ahí. Se reduce la cantidad de sangre. Y al final, esta enfermedad de arteriosclerosis me conlleva a qué enfermedades más adicionales, a la hipertensión arterial. Pacientes que son gorditos sufren mayormente de hipertensión arterial o inclusive me pueden generar los famosos infartos. Los infartos principal cardíaco. Porque hay un acúmulo, hay un exceso de los lípidos
que están dentro de las arterias y que generan este taponamiento. Obviamente esto no ocurre porque no ocurre, mejor dicho, así bastante todo el tiempo, porque dentro de nosotros tenemos un compuesto denominado colesterol. Y el colesterol puede clasificarse en dos, colesterol bueno y colesterol malo. El LDL significa lípidos de baja densidad y de alta densidad. El LDL son lípidos llamados colesterol malo. Esto quizás lo ha escuchado en su familia, en algún amigo que ha dicho, o un familiar, o algún vecino que dice, oh, me dijeron que el colesterol malo lo tengo elevado, que es el LDL. Este LDL es una forma de triglicérido que está aquí adhiriéndose a de nuestras arterias, mientras que el HDL, que es el denominado colesterol bueno, el colesterol bueno va a evitar que esto se adhiera. Entonces, ¿qué hace? El colesterol bueno, vamos a hacerlo de verde, se une al LDL que se está uniendo a las arterias, se une y se las lleva. Evita que se peguen. Pero obviamente, si tengo más LDL que HDL, esta función no lo va a hacer. Se van a seguir adheriendo y van a taponar la arteria. ¿Ya? Esto es la importancia de por qué los lípidos no pueden consumirse en exceso. Uno, que genere este daño en el hígado. Dos, que se almacenan en grasa abdominal y pueden llevar al sobrepeso o a la obesidad. ¿Ya? Obesidad. Y obesidad también es malo. Y a nivel de los vasos sanguíneos, es decir, principalmente de las arterias, genera esta enfermedad llamada arteriosclerosis, que es la formación de una plaquita de lípidos que se está adheriendo al vaso sanguíneo o a las arterias y que me puede conllevar a otras enfermedades más como la hipertensión arterial, se me aumenta la presión de los vasos, y el infarto cardíaco, porque ahí se tapona las arterias de mi corazón y me produce un infarto. Esto es el por qué no puedo utilizar lípidos como dieta principal. Que las consumo, sí, para tenerlas como energía, correcto, pero un exceso de esos lípidos me conllevan a esto. ¿Sí quedó claro, señorita Tatiana? ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta? No, sí, profesor. Dime. No, digo que sí, todo claro. Listo. Entonces, en esta parte hemos terminado. Ya hemos hablado de los lípidos. En la próxima clase vamos a hablar sobre las proteínas, pero en esta parte de los lípidos ya lo hemos acabado. Recuerda principalmente su composición, que es esto de acá. Tiene glicerol y ácido graso, y que las funciones que me van a permitir tener estos lípidos son importantes dependiendo su exceso. Si es en exceso, ya sabes, me lleva a enfermedad, ¿ya? A estas enfermedades. Un hígado graso, ese también es denominado hígado graso, pero ese es un nombre médico, su terminología médica es esteatosis hepática. Puede generar obesidad si se acumula demasiado en los músculos, y la forma de triglicéridos que están dentro de los vasos sanguíneos me puede llevar a esclerosis, aumento de la presión arterial o inclusive hasta un infarto. Tener en cuenta eso. Muy bien, señorita Tatiana. No hay dudas, no hay preguntas. Entonces, vamos a terminar.